En el mar, nadie se hace demasiadas preguntas. Allí la confianza es más fuerte que la ley, y ciertos vínculos nacen donde el peligro borra cualquier máscara. Lejos de los salones dorados de la corte española, en las inestables cubiertas de los barcos que cruzaban el Atlántico, se forjaron vínculos que la tierra firme prefería no analizar. Entre tormentas, vigilias nocturnas y el constante riesgo de muerte, algunos marineros crearon hermandades silenciosas, vínculos intensos, discretos y estratégicamente poderosos. La corte no reaccionó con un escándalo inmediato, reaccionó con cálculo, porque lo que parecía prohibido también fortalecía al imperio. Una historia provocadora e insinuante sobre el poder, la lealtad y las trastiendas invisibles de la expansión española. Véala hasta el final para comprender cómo el mar moldeó relaciones que la corte nunca se atrevió a nombrar. El mar abierto siempre fue un lugar donde las reglas de la corte perdían fuerza. Lejos de los palacios, de los ojos vigilantes de los consejeros y de las rígidas ceremonias de la nobleza, los barcos españoles que cruzaban el Atlántico se convertían en mundos propios, mundos cerrados, intensos, donde los hombres compartían meses de viento, sal, peligro y silencio. Fue en ese escenario donde comenzaron a surgir las llamadas hermandades del mar. No eran órdenes oficiales, no tenían banderas ni documentos, pero entre los marineros más experimentados existía un reconocimiento silencioso. Ciertos lazos que nacían en cubierta no podían explicarse fácilmente cuando el barco regresaba al puerto. Las largas travesías generaban una intimidad difícil de comprender para quienes jamás habían pasado semanas mirando el mismo horizonte. Los camarotes estrechos, las guardias nocturnas bajo las estrellas, las tormentas que obligaban a los hombres a confiar la vida unos a otros, todo eso creaba vínculos intensos, vínculos que muchas veces iban más allá de la simple camaradería. En los puertos españoles comenzaron a circular rumores, no acusaciones directas, sino comentarios insinuados entre comerciantes y oficiales navales. Decían que ciertos grupos de marineros permanecían inseparables incluso después de desembarcar, que compartían tabernas, negocios y, sobre todo, una lealtad absoluta entre ellos. A esas conexiones comenzaron a llamarlas hermandades clandestinas. No porque se escondieran activamente, sino porque pertenecían a un espacio que la sociedad de tierra firme prefería no analizar demasiado. La corte española, siempre atenta a cualquier fenómeno social que pudiera alterar el orden, escuchó esos rumores con una mezcla de curiosidad y prudencia. Los consejeros navales entendían que la disciplina en el mar dependía en gran parte de la confianza entre los hombres. Si ciertos vínculos fortalecían la cooperación y la resistencia en travesías peligrosas, quizá era mejor no cuestionarlos demasiado. Pero la aristocracia, acostumbrada a observar la vida desde los salones del palacio, veía esas historias con una mezcla de fascinación y desconcierto, porque los marineros regresaban transformados. Algunos traían riquezas, otros cicatrices. Pero muchos regresaban con una lealtad entre compañeros que parecía casi irrompible. En varias ciudades portuarias comenzaron a identificarse pequeñas fraternidades informales de navegantes veteranos. Se reunían en las mismas tabernas, compartían inversiones en barcos mercantes y, cuando uno caía en desgracia, los otros aparecían para ayudarlo sin dudar. Ese nivel de compromiso llamó la atención de comerciantes poderosos. No era común ver tanta solidaridad entre hombres acostumbrados a competir por salarios, rutas y ascensos. Pero en el mar, la lógica era distinta. Allí la vida dependía de la confianza absoluta. Un cabo mal asegurado, una vela mal tensada o una orden ignorada podían condenar a toda la tripulación. Por eso las hermandades se basaban en algo simple. Quienes habían sobrevivido juntos a tormentas violentas o ataques de piratas desarrollaban una conexión difícil de romper. Las historias más insinuantes surgían en los relatos de taberna. Algunas exageradas, otras probablemente inventadas, pero todas cargadas de una misma idea. El océano creaba vínculos que la tierra no comprendía. En Sevilla y Cádiz
Ciertos cronistas mencionaron discretamente la existencia de compañeros de mar inseparables. No los describían con escándalo, más bien con una curiosidad casi romántica, porque aquellos hombres representaban una forma de fraternidad radical, una fraternidad nacida lejos de las normas sociales rígidas. Incluso algunos oficiales navales comenzaron a notar algo interesante. Las tripulaciones donde esos lazos existían tendían a mantener mejor disciplina y resistencia en travesías largas. Los hombres se protegían entre sí con una determinación extraordinaria, y eso, para la corona española, tenía valor. Así que la reacción oficial fue ambigua. Nunca se celebraron públicamente esas hermandades, pero tampoco se intentó erradicarlas con fuerza. Mientras los barcos siguieran regresando, cargados de mercancías, y las rutas comerciales permanecieran seguras, ciertos misterios del mar podían permanecer en el mar. Con el tiempo, esas historias se convirtieron en parte del folclore marítimo español. Relatos de compañeros inseparables, promesas hechas bajo tormentas, y vínculos que, según los viejos navegantes, solo podían comprender quienes habían pasado noches enteras escuchando el crujir de la madera mientras el océano rugía alrededor, porque el mar, más que cualquier otro lugar, tenía la extraña capacidad de revelar algo profundo en los hombres, que cuando la vida depende del otro, la confianza puede convertirse en un lazo tan fuerte que el resto del mundo apenas logra entenderlo. Las historias no terminaban cuando los barcos atracaban en puerto. En realidad comenzaban allí. En Cádiz, al caer la tarde, cuando las tabernas se llenaban de voces graves y olor a sal húmeda, era posible reconocer a los miembros de aquellas hermandades sin necesidad de insignias. No se sentaban separados, no competían por atención, se movían como un bloque silencioso, como si el ritmo del mar aún marcara sus gestos. No eran escandalosos, no buscaban provocar. Pero había algo en la manera en que se miraban, una complicidad densa, contenida, que llamaba la atención de quienes sabían observar. La corte, desde la distancia, comenzó a interesarse por otro detalle más práctico. Esas fraternidades marítimas no solo compartían afectos ambiguos, compartían información, rutas más seguras, capitanes confiables, comerciantes honestos, contactos en puertos extranjeros. Lo que parecía una red de lazos personales empezó a revelarse como una red estratégica. Y ahí la insinuación tomó otro matiz, porque si un grupo de marineros veteranos, unidos por vínculos tan profundos que trascendían jerarquías, decidía actuar en conjunto, su influencia en el comercio ultramarino podía ser considerable. Los consejeros navales debatían en privado. ¿Era prudente permitir que esas hermandades crecieran, o resultaban demasiado independientes para el gusto de la corona? Sin embargo, había una verdad incómoda. Los barcos comandados por hombres pertenecientes a estas fraternidades regresaban con menor índice de motines, menos deserciones y mayor eficiencia. El mar, con su brutalidad, filtraba la superficialidad. Solo los vínculos verdaderos sobrevivían a las tormentas. En una ocasión particularmente comentada, una embarcación fue sorprendida por un temporal devastador frente a las Azores. Durante horas, la tripulación luchó contra olas que parecían levantar muros de agua. Cuando finalmente lograron estabilizar el barco, los informes describieron algo revelador. Los hombres pertenecientes a una de esas hermandades se habían mantenido juntos en las maniobras más peligrosas, coordinándose sin necesidad de órdenes explícitas. La confianza era total. En tierra firme, aquello comenzó a verse no solo como peculiaridad sentimental, sino como ventaja táctica, y entonces la reacción de la corte evolucionó. No intentaron prohibirlas, intentaron comprenderlas. Algunos emisarios discretos fueron enviados a observar reuniones en puertos clave, no para desmantelarlas, sino para estudiar su estructura. Descubrieron algo fascinante. No existían juramentos escritos ni rituales formales. La pertenencia no se declaraba, se demostraba. Sobrevivir juntos. Esa era la verdadera iniciación. En Sevilla,
Uno de los comerciantes más influyentes comentó en voz baja que prefería invertir en expediciones lideradas por capitanes vinculados a esas hermandades. «Regresan con el barco entero», decía con una sonrisa calculada. La insinuación era clara. La intensidad de sus lazos no debilitaba la disciplina, la fortalecía, pero no todos en la corte compartían esa visión pragmática. Algunos sectores más conservadores comenzaban a inquietarse. ¿Qué tipo de fidelidad superaba incluso la jerarquía formal? ¿Qué clase de promesa hecha bajo el cielo abierto podía pesar más que un contrato firmado ante testigos? Porque lo que hacía inquietantes a esas hermandades no era lo que compartían, sino la profundidad de lo que estaban dispuestos a arriesgar unos por otros. En varias ciudades portuarias se empezó a notar otro fenómeno. Los miembros más veteranos de estas fraternidades comenzaban a establecer negocios conjuntos en tierra, almacenes, tabernas, talleres navales. El vínculo del mar se transformaba en capital, y eso, en la España imperial, siempre despertaba atención. El rey recibió finalmente un informe detallado sobre el fenómeno. No mencionaba escándalos, no sugería inmoralidad abierta, solo describía la existencia de grupos cohesionados cuya lealtad interna era extraordinaria. El monarca hizo una sola pregunta: ¿sirven a la corona? La respuesta fue afirmativa. Entonces que el mar conserve sus secretos. Y con esa frase, la reacción oficial quedó sellada. No reconocimiento público, no persecución, tolerancia estratégica. Las hermandades clandestinas continuaron existiendo, navegando entre la insinuación y la utilidad. En los puertos se seguían murmurando historias sobre camarotes compartidos más allá de lo estrictamente necesario, sobre promesas hechas bajo tormentas y sobre miradas que decían más que cualquier juramento. Pero la corte había decidido algo fundamental. Mientras esas pasiones discretas fortalecieran el imperio, podían permanecer en el horizonte, porque el poder, cuando es inteligente, entiende que no todos los lazos necesitan explicación. Algunos solo necesitan funcionar, y en el océano lejos de las luces del palacio, esos vínculos prohibidos no eran debilidad, eran fuerza, pero la tolerancia estratégica nunca es eterna. Con el paso de los años, las hermandades marítimas dejaron de ser simples fraternidades de supervivencia. En ciertos puertos comenzaron a adquirir una identidad casi mítica, no por proclamaciones abiertas, sino por reputación. Cuando un capitán perteneciente a una de esas redes aceptaba una ruta peligrosa, los hombres sabían que el riesgo sería compartido. Cuando un marinero caía enfermo o herido, siempre había un compañero que respondía primero. Ese nivel de compromiso profundamente personal empezó a eclipsar la lealtad puramente contractual, y eso despertó una inquietud distinta en la corte, sin moraleja, estructural, porque si la fidelidad entre hombres superaba la fidelidad a la jerarquía formal, el equilibrio del poder podía volverse flexible. En Barcelona, un episodio encendió discretamente las alarmas. Un grupo de marineros vinculados a una de estas hermandades rechazó una orden comercial impuesta por un intermediario real, argumentando que el capitán elegido no era de confianza. No hubo motín. No hubo violencia. Simplemente se negaron a zarpar bajo un liderazgo que no respetaban. El asunto fue contenido sin escándalo, pero el mensaje fue claro. La lealtad interna podía condicionar decisiones externas. El mar había creado hombres que no obedecían por temor, sino por convicción compartida. Y la convicción compartida es más poderosa que la disciplina impuesta. En reuniones privadas, algunos consejeros comenzaron a debatir si esas redes debían formalizarse, integrarse en estructuras oficiales para supervisar su influencia. La idea parecía razonable: convertir la fraternidad espontánea en institución regulada. Pero quienes conocían de verdad la naturaleza de esas hermandades advirtieron algo esencial: si se las institucionalizaba, perderían su esencia, porque no nacían del decreto. Nacían del peligro compartido. Intentar codificar ese tipo de vínculo equivalía a diluirlo. Mientras tanto, en el puerto de Cádiz,
Una escena ilustraba mejor que cualquier informe lo que realmente eran esas alianzas. Un barco regresaba tras meses de travesía. La tripulación descendía lentamente, exhausta. Entre ellos, dos hombres que durante toda la expedición habían sido inseparables en cubierta. Uno descendía con el brazo vendado. El otro lo sostenía sin necesidad de palabras. No había teatralidad, solo una proximidad natural. Algunos observadores murmuraban, otros simplemente asentían con comprensión silenciosa. La insinuación siempre estuvo presente, pero nunca fue el núcleo. El núcleo era la intensidad, y esa intensidad, trasladada a tierra firme, generaba una cohesión económica notable. Inversiones compartidas, sociedades comerciales cerradas, confianza sin cláusulas interminables. La corte comprendió finalmente que no estaba frente a un fenómeno sentimental escandaloso. Estaba frente a una red de hombres que habían aprendido a depender profundamente unos de otros. En un imperio que se extendía más allá del horizonte visible, esa clase de dependencia podía convertirse en un recurso invaluable o en una fuerza impredecible. El rey, aconsejado con prudencia, tomó una decisión sutil. En lugar de vigilar abiertamente, comenzó a ofrecer oportunidades estratégicas a líderes de estas hermandades, rutas privilegiadas, contratos preferenciales, reconocimiento indirecto. No era control, era alineación. La reacción final de la corte fue la misma que en otras ocasiones ante fenómenos imposibles de erradicar sin perder eficiencia. Absorber sin sofocar. Dejar que el mar conservara su misterio, pero asegurarse de que sus frutos regresaran al trono. Y así, las hermandades clandestinas de marineros españoles continuaron navegando entre dos mundos. En el océano, compartían lazos que la tierra no siempre comprendía. En los puertos, convertían esa lealtad en prosperidad tangible. En la corte, eran observados con respeto silencioso, porque al final, el imperio aprendió algo que pocos se atrevían a decir en voz alta. Lo verdaderamente prohibido no era el afecto, era la autonomía. Y mientras esas hermandades mantuvieran su fuerza orientada hacia el crecimiento del reino, el mar seguiría guardando sus secretos bajo la espuma y el viento. Sin juicios públicos, sin confesiones, solo historias que, como las mareas, iban y venían, dejando tras de sí la sensación de que algunos vínculos nacen donde la ley no alcanza, y tal vez, por eso mismo, perduran. Pero hubo un momento en que el mar dejó de ser el único escenario de esos vínculos intensos. A medida que España expandía sus rutas hacia América y el Caribe, las travesías se hicieron más largas, más peligrosas y más transformadoras. Las hermandades no solo sobrevivían a tormentas y ataques, comenzaban a crear códigos propios, señales discretas, gestos apenas perceptibles, una manera particular de brindar antes de zarpar, un modo específico de colocarse junto al otro en cubierta durante la guardia nocturna, nada que pudiera acusarse formalmente. Pero todo lo suficientemente claro para quienes sabían mirar. En Cartagena de Indias, uno de los puertos más estratégicos del imperio, comenzó a circular una historia que inquietó ligeramente a ciertos sectores conservadores. Se decía que algunas tripulaciones vinculadas a estas fraternidades preferían reclutar siempre entre conocidos, creando círculos cerrados donde la confianza superaba cualquier jerarquía impuesta. El problema no era moral, era estructural. Un grupo demasiado cohesionado podía volverse autosuficiente, y la autosuficiencia en cualquier sistema de poder siempre genera sospecha. En una reunión privada en Madrid, un consejero formuló una observación que quedó flotando en el aire. Un hombre que responde primero a su compañero y después a la corona es admirable en el mar, pero incierto en tierra. Sin embargo, los informes navales continuaban mostrando resultados contundentes. Las rutas protegidas por capitanes pertenecientes a estas hermandades presentaban menor índice de deserción, menor conflicto interno y mayor eficacia comercial. Era difícil cuestionar lo que funcionaba. Mientras tanto, en los puertos, el clima seguía siendo denso y cargado de insinuación.
Las noches en las tabernas tenían un tono particular cuando los hombres del mar regresaban tras meses de ausencia. Se abrazaban con una intensidad que iba más allá del simple reencuentro. Reían con complicidad profunda. Compartían historias incompletas, cargadas de miradas que decían más que las palabras. Algunos cronistas extranjeros observaron el fenómeno con fascinación. Un viajero italiano escribió en su diario que los marineros españoles parecían formar ligas invisibles donde el honor se mide por la devoción mutua. Devoción. La palabra comenzó a repetirse. No se hablaba de deseo abiertamente. Se hablaba de entrega, de compromiso absoluto, de una fidelidad que nacía en la oscuridad de la cubierta cuando el océano rugía. En Sevilla, un joven noble con inclinaciones estratégicas comenzó a estudiar el fenómeno más de cerca. Comprendió que aquellas hermandades podían convertirse en puente entre la corona y las rutas ultramarinas si se manejaban con inteligencia. Propuso algo audaz: no perseguirlas, no formalizarlas, sino reconocer discretamente su liderazgo interno y ofrecerles incentivos alineados con los intereses reales. La propuesta fue debatida durante semanas. Finalmente, el rey autorizó una medida indirecta: conceder privilegios comerciales selectivos a capitanes recomendados por redes de confianza comprobada. El resultado fue inmediato. Las hermandades, lejos de sentirse amenazadas, comenzaron a ver en la corona un aliado pragmático. La reacción definitiva de la corte fue clara. Cuando algo no puede ser controlado por decreto, debe ser integrado por beneficio. Y así, aquellas relaciones insinuadas que habían nacido bajo la presión de las tormentas se convirtieron en columna vertebral de ciertas rutas comerciales estratégicas. Pero la naturaleza de esos lazos seguía siendo ambigua. En las noches tranquilas, cuando el barco avanzaba sobre aguas serenas, los hombres permanecían en cubierta bajo el cielo estrellado. Conversaban en voz baja, compartían silencios largos. A veces una mano permanecía un segundo más de lo necesario sobre el hombro del otro. Nada explícito, todo intenso. La corte aprendió a no mirar demasiado de cerca, porque entendió algo fundamental. El imperio necesitaba barcos fuertes. Los barcos necesitaban tripulaciones unidas, y esas tripulaciones se sostenían sobre vínculos que no siempre encajaban en la rigidez social de tierra firme. Así, las hermandades clandestinas dejaron de ser un rumor inquietante y se transformaron en una fuerza silenciosa del comercio español, nunca reconocidas oficialmente, nunca perseguidas abiertamente, existiendo en ese espacio delicado donde el poder tolera lo que fortalece su expansión. Y mientras el océano siguiera siendo imprevisible, aquellos lazos prohibidos continuarían formándose bajo el crujir de la madera y el murmullo del viento. Porque en el mar, más que en ningún otro lugar, la proximidad no es un lujo, es supervivencia. A medida que las rutas españolas se extendían hacia territorios cada vez más lejanos, las hermandades comenzaron a adquirir una dimensión casi ritual, no porque organizaran ceremonias formales, sino porque repetían gestos que solo ellos comprendían. Antes de cada travesía larga, algunos se reunían en cubierta al caer la noche, lejos del ruido del puerto. No brindaban en exceso ni pronunciaban discursos grandilocuentes, simplemente intercambiaban miradas sostenidas y promesas breves. Promesas que no quedaban escritas. El mar transformaba esas palabras en juramentos invisibles. Con el tiempo, los rumores comenzaron a desplazarse desde los puertos hacia las cortes europeas. Comerciantes franceses y diplomáticos ingleses comentaban con cierta curiosidad la peculiar cohesión de los marineros españoles. Decían que había en ellos una entrega mutua que rozaba lo inexplicable. Algunos lo describían como camaradería extrema. Otros insinuaban algo más profundo. Pero en Madrid, la preocupación ya no era moral, era geopolítica, porque aquellas hermandades, sin buscarlo abiertamente, habían creado redes que trascendían barcos individuales. Capitanes recomendaban capitanes. Contramaestres formaban aprendices que luego ingresaban en los mismos círculos de confianza.
Las rutas comerciales más valiosas comenzaban a concentrarse en manos de hombres vinculados entre sí por lazos que la burocracia no podía medir. Un consejero naval advirtió en privado: si estos vínculos se tornan exclusivos, podrían monopolizar rutas enteras. El rey escuchó con atención, pero respondió con pragmatismo: mientras los barcos regresen, el océano puede conservar sus secretos. Sin embargo, el equilibrio comenzó a tensarse cuando una flota que partió hacia Veracruz regresó con retraso considerable. Durante semanas se temió lo peor. Cuando finalmente apareció en el horizonte, con velas dañadas pero cargamento intacto, el relato que trajeron reforzó el mito de las hermandades. Habían enfrentado un motín incipiente provocado por marineros ajenos al círculo principal. La revuelta fue sofocada sin violencia excesiva gracias a la intervención coordinada de los hombres que pertenecían a la red de confianza. Se movieron como si compartieran un código invisible, sin gritos, sin caos, unidad absoluta. El informe que llegó a la corte fue claro: la cohesión interna había salvado la expedición. Ese episodio consolidó la percepción de que aquellos vínculos, aunque insinuantes, eran estratégicamente valiosos. Pero también generó una inquietud renovada. ¿Qué ocurriría si un día decidían no alinearse? La respuesta nunca se expresó abiertamente, pero la corona tomó medidas discretas. Se promovieron matrimonios estratégicos para algunos de los capitanes más influyentes, integrándolos aún más en la estructura social tradicional. Se ofrecieron cargos honoríficos que vinculaban sus intereses al mantenimiento del orden imperial. No era represión, era anclaje. El objetivo no era romper las hermandades, sino asegurarse de que sus raíces crecieran dentro del sistema, no fuera de él. Mientras tanto, en los puertos, la intensidad seguía siendo palpable. Los regresos eran escenas cargadas de emoción contenida. Hombres que se habían despedido bajo la incertidumbre del horizonte volvían a encontrarse con una mirada que decía más que cualquier relato de batalla. Algunos permanecían juntos, incluso después de retirarse de la navegación activa, estableciendo negocios conjuntos que mantenían viva la conexión forjada en alta mar. Las tabernas cercanas al muelle se convirtieron en espacios donde esas historias se repetían como leyendas. No se hablaba de transgresión, se hablaba de lealtad, y esa lealtad tenía un magnetismo que atraía a jóvenes aprendices deseosos de ingresar no solo en la profesión, sino en el círculo íntimo de confianza que definía esas redes. La corte observaba desde lejos. Había aprendido que no todo lo que escapa a la formalidad es amenaza inmediata. A veces es fortaleza, pero también comprendía que el equilibrio era delicado. Porque las hermandades clandestinas no respondían a contratos ni a reglamentos escritos, respondían a algo más profundo, a la memoria compartida del peligro, al recuerdo de una mano firme en la tormenta, al calor humano en noches interminables de vigilancia. Y mientras el imperio siguiera extendiéndose sobre mares inciertos, esos lazos continuarían formándose lejos de los candelabros del palacio, nunca proclamado, nunca disueltos. Existiendo en ese espacio ambiguo donde la insinuación y la utilidad se entrelazan. La reacción final de la corte, entonces, no fue eliminar ni glorificar. Fue aceptar que el mar crea códigos propios y que, a veces, el poder más inteligente es aquel que permite que ciertos secretos permanezcan bajo la espuma, siempre que sigan empujando el imperio hacia adelante. Con el paso de los años, las hermandades dejaron de ser solo una consecuencia natural de las travesías largas. Se convirtieron en una identidad. En Cádiz, algunos jóvenes aprendices comenzaban a elegir sus rutas no por salario, sino por reputación. Querían embarcar con determinados capitanes, no por la promesa de botines mayores, sino por la intensidad del vínculo que se respiraba en esas cubiertas. La corte notó algo interesante. Aquellos barcos no solo regresaban con mercancías, regresaban con cohesión social, y esa cohesión empezaba a filtrarse a tierra firme. En Sevilla surgieron almacenes financiados por antiguos marineros que habían compartido años de navegación juntos. En Barcelona
Se formaron pequeñas compañías de transporte gestionadas exclusivamente por hombres pertenecientes a la misma red marítima. No eran conspiraciones, eran círculos cerrados de confianza absoluta. Y en una estructura imperial basada en jerarquías visibles, la existencia de redes invisibles siempre provoca una reacción instintiva, no de rechazo inmediato, sino de evaluación. En una reunión privada, uno de los consejeros más perspicaces formuló una observación que quedó resonando en la sala. El mar ha creado hombres que responden primero al recuerdo compartido que a la orden escrita. La frase no fue celebrada ni criticada, fue archivada, porque la corte entendía que la memoria compartida es un cemento más fuerte que cualquier reglamento. Mientras tanto, en alta mar, la vida continuaba bajo su propio código. Las noches de guardia eran escenarios donde la conversación adquiría una profundidad que rara vez se encontraba en tierra. Bajo un cielo lleno de estrellas, lejos de la vigilancia social, los hombres hablaban de miedos, de promesas, de aquello que jamás mencionarían en una plaza pública. El crujir de la madera del casco, el balanceo constante, el olor salado del viento, todo contribuía a intensificar la proximidad. Algunos relatos insinuaban que en esos espacios se forjaban promesas que trascendían la vida laboral, promesas que no necesitaban palabras explícitas. Bastaba la certeza de que, si una ola arrastraba a uno, el otro saltaría sin dudarlo. La corte decidió entonces adoptar una estrategia más refinada. No se trataba ya de vigilar. Se trataba de integrar gradualmente a los líderes más influyentes en estructuras formales, sin diluir su autonomía. Se ofrecieron títulos honoríficos menores. Se facilitaron matrimonios estratégicos. Se promovieron alianzas comerciales que vinculaban sus intereses al mantenimiento del imperio. Era una danza delicada. La corona no podía permitirse alienar a hombres cuya lealtad colectiva garantizaba rutas seguras y comercio estable, pero tampoco podía permitir que esa lealtad se volviera completamente independiente. En una ocasión, un joven oficial recién nombrado intentó imponer disciplina rígida en una tripulación dominada por miembros de una hermandad consolidada. El resultado fue frío, no violento. Lo obedecieron formalmente, pero la eficiencia descendió. Cuando el oficial fue reemplazado por alguien que entendía la dinámica interna, el rendimiento volvió a elevarse. El informe fue claro. No era cuestión de autoridad, era cuestión de legitimidad. Y la legitimidad en el mar se construía a través de experiencia compartida. Las insinuaciones continuaban circulando en tabernas y crónicas discretas. Se hablaba de camarotes compartidos más allá de la necesidad práctica, de miradas prolongadas en cubierta cuando el resto dormía, de silencios que decían más que cualquier confesión. Pero la corte había aprendido algo esencial. No era prudente diseccionar aquello que mantenía al imperio funcionando. Mientras los barcos regresaran cargados de riqueza y sin fracturas internas, el misterio podía permanecer intacto. La reacción definitiva no fue moral, fue pragmática. Aceptar que el mar crea vínculos que la tierra no comprende, y que intentar romperlos sería más costoso que tolerarlos. Así, las hermandades clandestinas continuaron navegando entre dos realidades. En tierra eran comerciantes, propietarios, hombres respetables. En el océano eran parte de una red intensa y silenciosa. Una red donde el honor no se medía en linaje, sino en promesas cumplidas bajo tormentas. Y quizá por eso, en los registros oficiales, nunca se les llamó por su verdadero nombre. Pero en los puertos, cuando el sol se ocultaba y las luces de los barcos comenzaban a encenderse, todos sabían que algunas lealtades nacidas en el mar no podían explicarse con leyes, solo con viento y memoria. Con el tiempo, las hermandades dejaron de ser un rumor curioso y se convirtieron en un factor silencioso de estabilidad marítima. No tenían estandartes ni emblemas visibles, pero en los registros navales comenzaron a repetirse ciertos apellidos asociados entre sí, ciertas tripulaciones que parecían buscarse sin necesidad de convocatoria formal. La corte empezó a entender que aquellas redes no eran improvisadas.
tenían memoria. Un marinero que salvaba a otro durante una tormenta quedaba unido a él más allá del contrato. Un oficial que compartía semanas de vigilia junto al mismo compañero desarrollaba una confianza que ningún decreto podía imponer. El mar, en su brutal honestidad, eliminaba lo superficial. Solo quedaban quienes soportaban juntos el miedo. En Valencia, un comerciante comentó con ironía que era más fácil negociar con una hermandad entera que con un solo capitán aislado. Ellos no rompen la palabra, dijo con firmeza, porque cuando uno falla todos lo sienten. Esa frase viajó hasta Madrid. La reacción fue contenida, pero significativa. Si esos lazos eran tan sólidos, convenía que permanecieran alineados con los intereses reales. La corona comenzó entonces a fomentar discretamente expediciones donde varias de estas tripulaciones navegaban juntas, reforzando la cooperación entre ellas y asegurando que su lealtad colectiva estuviera vinculada a rutas estratégicas del imperio. No era control directo, era dirección sutil. Mientras tanto, en alta mar, la intensidad seguía siendo palpable. Las noches de calma tenían una atmósfera distinta. Algunos hombres permanecían en cubierta más tiempo del necesario, compartiendo historias personales que jamás mencionarían en tierra firme. Otros intercambiaban silencios prolongados, apoyados contra la baranda del barco, observando la línea infinita del horizonte. Las insinuaciones continuaban existiendo, pero rara vez cruzaban el umbral de lo explícito. La cercanía se expresaba en gestos pequeños, una mano firme al ajustar una cuerda, una mirada sostenida tras una orden ejecutada con precisión, un hombro que servía de apoyo tras horas de esfuerzo. En Cartagena, un cronista local escribió que el mar español estaba sostenido por alianzas invisibles forjadas entre hombres que aprendieron a confiar sin reservas. Esa confianza, con el tiempo, generó otra consecuencia inesperada. Algunos miembros retirados de las hermandades comenzaron a financiar nuevas generaciones de marineros, creando una especie de continuidad generacional. Los jóvenes aprendices no solo heredaban técnicas de navegación, heredaban códigos de conducta, lealtad absoluta, discreción, compromiso compartido. La corte observó con atención ese fenómeno. Ya no se trataba solo de vínculos emocionales intensos, se trataba de cultura, y una cultura sólida puede ser más duradera que cualquier reglamento impuesto. El rey, asesorado con prudencia, decidió algo definitivo: no interfieras. Mientras las hermandades mantuvieran la prosperidad comercial y la estabilidad de las rutas, el imperio ganaba más tolerándolas que confrontándolas. Así, el fenómeno dejó de ser clandestino en el sentido peligroso de la palabra, se volvió clandestino en el sentido elegante, un secreto compartido entre mar y corona. En los puertos, la gente seguía murmurando historias sobre camarotes donde dos hombres permanecían conversando hasta el amanecer, sobre promesas hechas en medio de tormentas que parecían ir más allá del deber profesional. Pero nadie en la corte intentó convertir esos murmullos en escándalo, porque entendieron algo fundamental. En un imperio construido sobre océanos impredecibles, los lazos más fuertes no siempre nacen en iglesias ni en palacios. Nacen donde la supervivencia depende del otro. Y esos lazos, aunque insinuantes, aunque ambiguos para la mirada terrestre, eran la columna invisible que sostenía muchas de las travesías más exitosas de España. La reacción final de la corte no fue moral ni sentimental, fue estratégica. Permitir que el mar moldeara a sus hombres, siempre que regresaran fieles al puerto. Y mientras el viento siguiera llenando las velas españolas, las hermandades clandestinas continuarían existiendo en ese espacio delicado entre lo prohibido y lo indispensable. Porque el océano no pregunta por normas sociales, solo exige lealtad, y en ese terreno pocos vínculos eran tan intensos como los que nacían bajo el cielo abierto del Atlántico. Con el correr de las décadas, las hermandades dejaron de ser un fenómeno circunstancial para convertirse en una tradición tácita del mundo marítimo español. Los puertos ya no se sorprendían por la intensidad de ciertos vínculos, simplemente los aceptaban como parte del carácter de los hombres del mar.
Pero la corte, aunque había aprendido a tolerar y aprovechar esas redes, jamás dejó de observar, porque la historia enseñaba una lección constante. Toda estructura cohesionada puede convertirse, en algún momento, en poder autónomo. En La Coruña, un episodio discreto volvió a despertar atención. Una expedición organizada sin suficiente consulta previa con autoridades locales fue gestionada casi exclusivamente por miembros de una misma hermandad. El viaje resultó exitoso, rentable, impecable. Demasiado impecable. El informe que llegó a Madrid no contenía acusaciones, pero sí una inquietud velada. Aquellas redes eran capaces de operar con eficiencia total, sin necesidad de supervisión constante. La reacción no fue represiva, fue inteligente. Se comenzaron a promover ascensos internos dentro de las propias hermandades, incentivando que sus líderes asumieran roles oficialmente reconocidos por la corona. De ese modo, la estructura informal se entrelazaba aún más con la institucional. Era una jugada sutil, convertir la autonomía en corresponsabilidad. En los muelles, mientras tanto, la atmósfera seguía cargada de esa intensidad difícil de definir. Cuando un barco regresaba tras meses en alta mar, el reencuentro entre ciertos hombres tenía una densidad emocional que los curiosos notaban sin comprender del todo. No había declaraciones abiertas, había gestos, un abrazo más prolongado de lo habitual, una mano firme sobre el hombro que permanecía un instante extra. Miradas que atravesaban el bullicio del puerto. Las tabernas cercanas al mar se convirtieron en espacios donde esas hermandades mantenían viva su memoria compartida. Entre copas de vino y relatos fragmentados se reforzaban los lazos que el océano había forjado. La corte, ya madura en su reacción, comprendía que intervenir en esos espacios sería contraproducente, porque el imperio dependía de hombres dispuestos a arriesgarlo todo juntos, y esa disposición no se impone, se siente. En una reunión privada, el rey expresó una reflexión que resumía años de observación. Lo que une a esos hombres no es la ley, es el recuerdo del peligro compartido, y quien ha enfrentado la muerte al lado de otro rara vez traiciona. La frase selló la postura definitiva de la corona. No reconocimiento público, no persecución, no glorificación, solo aceptación estratégica. Con el paso del tiempo, las hermandades clandestinas comenzaron a diluirse naturalmente en la estructura social. Muchos de sus miembros se casaron, establecieron negocios en tierra firme, se convirtieron en figuras respetadas dentro de sus comunidades portuarias. Pero el código persistió. En cada nueva generación de marineros existía la expectativa silenciosa de formar parte de algo más que una tripulación, de integrarse en un círculo donde la confianza superaba el interés individual. Y aunque el término clandestino seguía circulando en relatos discretos, la realidad era otra. No eran sociedades ocultas conspirando contra la corona. Eran comunidades de hombres que habían descubierto en el mar una forma distinta de lealtad. Una lealtad que a veces rozaba lo prohibido para la sensibilidad terrestre, pero que encubierta era simplemente natural. La reacción final de la corte española, después de años de análisis, fue una lección de pragmatismo político. Entendieron que el verdadero riesgo no estaba en la intensidad de esos lazos. El verdadero riesgo habría sido ignorar su utilidad. Así el mar continuó siendo el escenario donde se forjaban vínculos que la tierra apenas insinuaba. Y mientras las velas españolas siguieran desplegándose sobre el Atlántico, aquellas hermandades, visibles solo para quienes sabían mirar, seguirían recordando una verdad incómoda y fascinante, que hay relaciones que nacen en la tormenta y se sostienen en el silencio, y que a veces lo que parece prohibido desde el palacio es simplemente inevitable en el océano. Con el paso de las generaciones, las hermandades del mar dejaron de ser susurro inquietante y se transformaron en una capa invisible del carácter marítimo español. Ya no provocaban debates tensos en los salones reales, ni despertaban sospechas urgentes en los informes navales. Habían encontrado su lugar exacto, ni plenamente reconocidas, ni nunca verdaderamente perseguidas. Eran parte del paisaje.
En los grandes puertos del sur, al caer la noche, los viejos marineros contaban historias que mezclaban tormentas, rescates imposibles y promesas hechas bajo cielos violentos. Siempre hablaban en clave. Nunca mencionaban directamente aquello que los unía con tanta intensidad, pero todos entendían que ciertas miradas, ciertas decisiones y ciertos sacrificios no nacían solo del deber, nacían de algo más profundo. Con el tiempo, la corte comprendió una verdad que pocas instituciones aceptan fácilmente. No todos los lazos fuertes desafían el orden. Algunos lo sostienen. Los informes finales que circularon en Madrid eran claros. Las tripulaciones vinculadas a esas redes mostraban menor tasa de motines, más disciplina espontánea, más resistencia en condiciones extremas. La cohesión emocional, aunque difícil de catalogar, se traducía en resultados tangibles. Y el poder, cuando es inteligente, aprende a valorar lo que funciona. Hubo intentos aislados de moralizar el fenómeno. Algún obispo en Sevilla sugirió vigilancia más estricta en los muelles. Algún noble conservador insinuó que ciertos vínculos podían debilitar la autoridad tradicional. Pero esas voces nunca se transformaron en política oficial, porque nadie quería arriesgar el equilibrio. El rey, ya más experimentado tras años de observar el fenómeno, dejó una frase que terminó por cerrar el debate interno. El mar exige unidad. Si la unidad nace de lugares que no comprendo, no me corresponde destruirla. Y así quedó establecido el pacto tácito. La corona no indagaría demasiado. Las hermandades no desafiarían abiertamente la estructura. El comercio prosperaría. Las rutas seguirían seguras. En los puertos, los jóvenes marineros continuaban aspirando a ingresar en esos círculos invisibles, no por rebeldía, no por transgresión, sino por la promesa de pertenecer a algo más fuerte que un salario, porque en el océano la proximidad se convierte en necesidad, y la necesidad, cuando se repite bajo presión, se transforma en vínculo. Las insinuaciones siempre estuvieron ahí, historias de camarotes compartidos más allá de lo práctico, de promesas murmuradas en cubierta mientras el resto dormía, de hombres que, tras retirarse, permanecían juntos en negocios y decisiones importantes. Pero la corte dejó de reaccionar con inquietud. Había aprendido. El verdadero poder no siempre reside en controlar cada emoción. A veces reside en comprender cuáles emociones sostienen la estructura. Las hermandades clandestinas de marineros españoles no fueron una amenaza moral que sacudió el imperio. Fueron una red de confianza nacida donde el viento no respeta jerarquías. En tierra firme, el protocolo definía posiciones. En el mar, la supervivencia definía lealtades. Y mientras el imperio dependiera del océano, esos lazos seguirían formándose bajo el crujir de los mástiles y el murmullo interminable del agua. La reacción definitiva de la corte no fue escándalo ni glorificación, fue comprensión silenciosa. Porque entendieron que algunos vínculos, aunque insinuantes para la mirada rígida de Palacio, eran simplemente el resultado natural de hombres que habían aprendido a confiar más allá del miedo. Y el miedo, en el mar, siempre es el juez más honesto. Así terminó la historia pública de aquellas hermandades, sin juicios, sin proclamaciones, sin condenas, solo con la certeza de que en los límites del imperio, donde la tierra desaparece y solo queda horizonte, hay lazos que no necesitan permiso para existir, y quizá por eso mismo perduraron.